Vamos a iniciar con el taller. Proceso secuencial, acá decimos con interfaz en LabVIEW. Vamos a ver qué es un proceso, ¿no? En un proceso, primero, se desea algo, ¿sí? Vamos a insertar a ver, unos elementos. Se desea algo. Este algo que queremos obtener, o que se desea, vamos a obtenerlo por medio de un proceso. Al final, ese proceso nos va a dar una serie de instrucciones para que se cumplan y se generen una tarea. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner acá, se desea tener un líquido a una temperatura, ¿no? De 80 grados. El proceso que se va a realizar es calentar el líquido. ¿Pero por dónde? De repente, por un tanque, ¿no? Por un recipiente. Para esto vamos a tener que activar o encender, por ejemplo, una caldera. Encender. ¿Sí? Y una vez que llegue, vamos a poner acá, a la temperatura deseada, apagar la caldera. ¿Sí? Vamos a poner acá, apagar. Entonces, como hemos visto, iniciamos de algo que deseamos, un proceso, una serie de pasos y finalmente una tarea, que va a ser la aplicación de estos pasos. En calentar el líquido, vamos a poner con negrita y vamos a iniciar. ¿No? ¿Qué sería, por ejemplo, llenar el recipiente al nivel deseado, ¿no? Deseado. Una vez llenado, ¿qué es lo que va a suceder? Pues va a continuar al otro proceso, ¿no? Vamos a poner acá unos puntitos. Y vamos a ampliar esto. Una vez que se ha llenado, pasa el siguiente proceso. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Pues encender la caldera, ¿no? Eh, configurar o insertar la temperatura. Deseado igual a unos 80 grados centígrados. Y comienza el proceso de calentarse, de calentar el líquido, ¿no? ¿Sí? Una vez que ya el líquido está por llegar a la temperatura indicada, esta información es captada. Sensores, los cuales finalmente van a mandar
una señal para que el controlador apague la caldera. Una vez apagado, se va a activar un indicador, por ejemplo, proceso finalizado, ¿no? Entonces, como hemos visto, parte de algo que se desea, algo que se quiere. El proceso viene a ser a ver, las medidas. A ver, un momento. ¿No? Las condiciones o las medidas que se van a llegar a utilizar. Y las tareas es la ejecución de estas medidas, simplemente. Ahora, en un proceso industrial se aplica lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner esto por acá y esto acá. Se desea trasladar un producto. Para trasladar este producto, se van a utilizar varias cosas. Por ejemplo, motores, fajas, sensores, ¿sí? Va a haber una información de qué productos van a ser, cómo reconocer o captar qué va a ser el producto específico que se desea transportar. Otro ejemplo, vamos a reducir esto. Puede ser, por ejemplo, llenar un líquido en una botella. Sí. Entonces, para hacer un proceso industrial, se van a requerir de ciertas condiciones o ciertos requisitos, que eso se tiene que evaluar previamente. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de llenar el líquido a esta botella, inicialmente la botella, por ejemplo, puede iniciar vacía. Y en el proceso va a llegar finalmente a llenarse. ¿Sí? Ahora, este es como proceso industrial, el concepto general. Ahora, si queremos aplicar esto a algo más sencillo para entender la parte de un proceso, vamos a hacer un semáforo de dos lámparas, ¿sí? Para eso vamos a dirigirnos al software que decimos. A ver, acá está. ¿Sí? Acá está. Voy a ampliar un poco para que puedan observar. Voy a eliminar esto, voy a eliminar esto. Bueno, ya está. Esta es la parte de fuerza que lo voy a retroceder acá. Ya está. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un circuito por medio de lógica cableada, por medio de contactores y temporizadores, el cual es un semáforo de dos lámparas. ¿Sí? Vamos a iniciar. Tenemos una señal de activación, vamos a poner acá, S1, el cual nos da la marcha para que inicie el proceso, ¿no? ¿Dónde inicia? Primero con la lámpara en rojo. Pasa un tiempo preestablecido, va a pasar a la lámpara verde. Después, otra vez se reinicia el proceso, ¿no? Inicia el rojo, pasa el tiempo preestablecido y el verde, ¿sí? Y esa secuencia cíclica continúa. En un número, pues, si se continúa, se podría hacer indeterminado. Ahora, esto vamos a representarlo, voy a detener la simulación en esta parte, ¿sí? Si lo vemos a manera de estados, iniciamos en un estado cero, donde está detenido.
Después pasamos a un estado 1, después a un estado 2. Del estado 2, ¿qué pasa? Regresa al estado 1, ¿sí? Esto lo vamos a poner acá, por acá. Vamos a trabajarlo. En el estado S1 se activa la lámpara de color rojo. En el estado S2 se llega a activar la lámpara de color verde. Entonces, al inicio, ¿sí? En el estado C0, ¿qué va a recibir? Va a recibir una señal, voy a poner por acá, señal de marcha. Va a recibir una señal de marcha. Ahí está, ¿sí? Una señal de marcha. Una vez que se da la señal de marcha, ingresa a este sistema. Vamos a insertar otro elemento para hacerlo de manera sistemática. Vamos a poner un proceso cíclico. ¿Sí? Se llega a repetir. ¿Y cómo podemos salir de este proceso cíclico? Vamos de nuevo a la simulación. Activamos, presionamos acá. Voy a poner los nombrecitos. Por acá vamos a poner marcha. Por acá voy a poner paro. Presionamos, a ver, ahí. Inicia la secuencia cíclica o el proceso cíclico. O sea, ahorita estamos acá. Voy a cambiar. En este lado. Y se va a repetir. Sí, se va a repetir continuamente. Ahora, para poder salir de este proceso cíclico, vamos a presionar acá. Enseñar paro. Pues, ¿qué pasa? Salimos del estado cíclico y regresamos a nuestro estado inicial. ¿Sí? Lo acabo de insertar. Acá se inserta una señal de paro. ¿Sí? Se llega a entender entonces cómo se da este proceso. Aunque es sencillo, es simple, pero nos permite entender los conceptos de un proceso. De una señal de marcha, una señal de paro, una señal de inicio, una señal de habilitación. ¿Sí? Y que se encuentre en constante ejecución el proceso. ¿Sí? Si llegó a entender esa parte, pueden comentar por el chat. Si que tienen algunas dudas respecto a este proceso o este planteamiento, lo pueden realizar. Entonces, ¿qué pasa si esta vez se nos pide un semáforo de 3 lámparas? ¿Sí? Habría que añadir otras lámparas simplemente y modificarlo, ¿no? Modificar. Vamos a insertar por acá. De 3 lámparas.
Ahora, este sistema, acá ya está resuelto, pero vamos a ver de manera sistemática, por acá. Igual que el caso anterior. ¿Cómo sería su representación? Pues tenemos un estado inicial, un S0, el cual, al presionar una señal de habilitación, en este caso una señal de marcha, vamos a copiar, a ver, por acá. ¿Sí? Va a iniciar el proceso. Y este proceso, al igual que el caso anterior, va a ser un proceso cíclico. Vamos a poner por acá. ¿No? Inicia en estado S1, S2, S3 y otra vez regresa. Entonces, este diagrama de estados, si lo vamos a representar en lo que vamos a utilizar, por ejemplo, sería así. Vamos a poner que inicia en rojo. Y después que pase a ámbar. Y por último, verde. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Pues la salida, ¿no? Vamos a copiar este lado y a pegar por acá. ¿Sí? La señal de paro. Permite salir del sistema. Vamos a poner por acá y vamos a dar en iniciar. Y continúa, ¿no? Continúa el proceso. Para salir, igual que el caso anterior, vamos a tener una señal de paro. Vamos a agregarle. Paro. Ya está. Entonces, si la lámpara L1 es roja, la lámpara L2 es ámbar y la lámpara L3 es verde, el tiempo de encendido de la lámpara rojo va a depender del tiempo que se ha configurado en este temporizador, en T1. Para poder configurar el tiempo en T1, simplemente hacemos doble clic y acá podemos configurar. Por ejemplo, vamos a poner en 3 segundos. Ahora, el tiempo que va a estar encendido la lámpara de color ámbar va a depender del temporizador T2. Igual vamos a configurar y vamos a poner en 1 segundo. Ya está. Finalmente, la lámpara de color verde, para poder configurar, va a depender del temporizador T3. Vamos a abrir y vamos a poner igual en 2 segundos. 2 segundos, 3 segundos. 3 segundos, acá 1 segundo
y acá está en 3 segundos. Ya está. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, ¿sí? Todo este circuito, viene a ser la lógica con el cual nos permite hacer esta secuencia. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera parte, es donde inicia el proceso, o sea, lo primero que se va a dar, tenemos un contacto cerrado que depende de quién, pues del último temporizador, de T3. ¿Esto por qué se pone? Porque una vez que el temporizador T3 llegue al tiempo preestablecido, sus contactos van a conmutar. Al conmutar, ese contacto que es cerrado se va a abrir. Al abrirse, pues hace de que el temporizador T1 se desconecte. Pues al desconectar, es como si se reiniciara todo el proceso. Es por eso que siempre, igual en el caso anterior, el temporizador, o sea, el contacto cerrado en la primera línea del temporizador T1 va a estar en referencia al último temporizador. En otras palabras, el contacto cerrado en la línea de T1 va a ser el último temporizador. En el siguiente caso, en la parte de cambio, que es para la activación de T2, se tiene un contacto abierto que depende del temporizador anterior. ¿Sí? En la siguiente línea, ¿qué se tiene? Se tiene igual un contacto abierto que depende del temporizador anterior. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede si en vez de tener 3 lámparas, podemos tener 4 lámparas? Simplemente se tendría que agregar, otra línea de lámparas y otra línea de temporizadores. Entonces, si se van dando cuenta, ese temporizador T1, ¿sí? ¿Qué estado anterior o qué temporizador anterior le corresponde si seguimos la misma línea? Pues le corresponde el T3, ¿sí? Es por eso que este contacto depende del último, ¿sí? Es como, vamos a verlo por acá, es esta parte, ¿sí? El primer, el T2, por ejemplo acá, vamos a hacer una copia para que se entienda esta parte, ya. Y acá vamos a poner T2. Ya está, T2. T2, ¿de quién depende? Vamos a poner acá depende. Del temporizador anterior. ¿Y cuál es el temporizador anterior? Pues acá T1. T1 y acá T3. ¿Depende de quién? De T1. El siguiente, el T3, vamos a poner acá, depende del anterior. ¿Quién es? T2. ¿Sí? Vamos a reducirlo. Ya está. El siguiente estado, o sea, el T1, ¿sí? Depende del anterior. ¿Y cuál es el anterior? Pues T3. ¿Sí? Ahora sí creo que se llega a entender de mejor manera. Vamos a poner, acá está. ¿Sí? Y la implementación sería esto. Entonces, acá estamos viendo un proceso cíclico en el cual los temporizadores o los estados van a depender del estado anterior. Si T2, por ejemplo, no llega al tiempo preestablecido, o sea, llega al tiempo que se ha configurado, por ejemplo, un segundo, pues no se va a dar
la activación de D3. Y así continúa. Entonces acá podemos ver que tiene una relación directa, un estado con el anterior. En otras palabras, un subproceso con un subproceso anterior. ¿Sí? Ahora eso vamos a ampliarlo para cuadro lámpara. ¿Sí? Vamos a copiar. Por acá vamos a poner 4 lámparas. Vamos a retirar esto. Creo que lo dejamos así para que se vean estados. Acá sería el cuarto. Sí, sería algo así. Vamos a borrar esto. Para salir del proceso señal de paro. Entonces vamos a llegar a implementar esos estados. Vamos a ver cómo sería en el caso de temporizadores, ¿no? Temporizadores. Sería T, T, y por acá T. Sí. Iniciamos acá con T2. T2 va a depender del temporizador anterior, T1. Y acá, T3 va a depender del temporizador anterior. ¿Cuál es? Pues T2. En el siguiente caso, igual, el temporizador T4 va a depender del temporizador anterior. ¿Cuál es? T3. Y otra vez regresamos, ¿no? T1 pues va a depender del temporizador anterior, que sería T4. Ahora, ¿qué tipo de contacto le corresponde? Por ejemplo, acá va a ser un normalmente abierto, N1. Y lo comprobamos por acá. ¿Sí? Normalmente abierto. El siguiente, igual, normalmente abierto. Entonces acá, de igual forma, ¿no? Normalmente abierto. El siguiente, igual, normalmente abierto. Pero acá cambia, ¿sí? En la línea del medio. Acá tiene que ser normalmente cerrado. Entonces ya tenemos diseñado nuestra representación en estados, en este caso de temporizadores, de cómo sería. ¿Sí? Eso es lo que vamos a llegar a implementar. Vamos a poner todo esto por acá. Ya está. Vamos a copiar. Listo. Ese de acá es T4. T4 y a ver.
Ahora, el temporizador que reinicia ya no va a ser T3, sino va a ser T4. Otro cambio simplemente, ¿no? Ya está. Esto regresamos. ¿Sí? Ahora, en la parte de salidas, también vamos a tener que agregar, ¿sí? Vamos a agregar acá. Acá, de igual forma, sería un contacto que habilite, que va a depender en este caso de T2, y un contacto que deshabilite, que corte. ¿Qué contacto sería? Pues si seguimos acá la misma lógica, la misma secuencia, acá sería el que sigue, ¿no? El otro temporizador, T3. Copiamos y ponemos otra vez. El siguiente, este temporizador, ¿qué sería? Pues igual del anterior, que sería T3. Vamos por acá. ¿Sí? Vamos a poner de color azul. Y vamos a poner H4. Finalmente vamos a realizar las conexiones. A ver, por acá, la línea. ¿Sí? Y siempre no se olviden, mejor dicho, de poner los puntos de conexión. Vamos a borrar esta línea por acá. Y agregar una línea. Ya está. ¿Sí? Y vamos a poner su nombrecito de color azul. Ahora se agrega una nueva lámpara. Vamos a poner por acá. L4. De igual forma por este lado, ¿no? Acá. Es un L4. Es azul. El tiempo, pues, ¿de quién va a depender? Del T4. ¿Sí? Vamos a configurar, a ver. Para que se pueda observar de una manera más rápida, vamos a poner tiempos cortos. Por ejemplo, acá 3. Por acá vamos a poner en 1. Por acá vamos a poner en 3. Y por acá en 2. Ya está. Vamos a configurar. El primero sería en 3. En 1. El segundo sería en 3. Y el último sería en 2 segundos. Ya está. Vamos a probar. Cierro la secuencia. Ámbar, un segundo. Ahí verde. 3 segundos. El último azul. Segundos. Y inmediatamente de ahí el rojo. ¿No? 3 segundos.
Y así continúa, ¿no? Entonces, si se quiere esto aumentar, por ejemplo, 5 lámparas, 6 lámparas, 8 lámparas, pues simplemente se aplica el mismo y se va incrementando. Entonces ya tenemos sistematizado la creación o el diseño de nuestro proceso, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si en vez de que sean lámparas, que son, puede ser unos indicadores nada más, utilizamos unos contactores, ¿sí? Para poder activar, voy a poner por acá abajo, ampliar esto. Ya está. Vamos a guardar esto. Ya está, ¿sí? Vamos a copiar esto. Que sean 4, ¿no? Sí, no vamos a agregar los relés de protección para los motores, simplemente por gráfico, porque no ingresa el correcto. Vamos a hacer la conexión. Sí, ahora un cable de 3. Ya, ahí está, más o menos. Ahí bajamos esto de acá. Ya está. Para hacer las conexiones, a ver, metemos acá y conectamos, ¿no? La primera línea, la segunda línea y la tercera.
De igual forma, la primera línea, la segunda línea, la tercera. La primera, la segunda y la tercera. Acá no olvidar los puntos de conexión y el cable. ¿Sí? Ahora vamos a identificar. El primero va a ser KM1. Vamos a poner acá M1, ¿sí? Por acá vamos a poner KM2, M2 está correcto. Acá sería KM3, parte de conexión. Y el motor sería también, ¿no? M3. Estamos poniendo motor para representar una carga de potencia, ¿no? Puede ser resistencias, puede ser bombas, ¿sí? En fin, cualquier otra carga de potencia. M4. Ya está, ¿sí? Entonces, este circuito de acá, donde están las máquinas o la parte de potencia, es el circuito de fuerza o de potencia. Vamos a agregar. ¿Sí? Y donde se ejecuta toda la lógica de control es el circuito de mando. Vamos a poner por acá. Circuito de mando o control. ¿Sí? Es equivalente a decirlo. Ya está. Entonces, para que finalmente estas cargas, ¿sí?, lleguen a activar estos contactores, simplemente tendríamos que agregar acá, en estos indicadores que son las lámparas, pues unos contactores. Vamos a agregar, a ver, el primero sería el rojo. Por acá podría ser el otro. Y por acá. Vamos a ampliar esto un poco más. Ahí sería. Igual con la neutra. Así insertamos los contactos, ¿no? A ver, bobina. Vamos a poner por acá. Por acá otra bobina. Y la última, ¿sí? Los nombres, pues la primera va a ser para KM1, la segunda va a ser para KM2, la tercera para KM3 y la última para KM4. Realizamos las conexiones, simplemente que serían pues en paralelo al indicador. Ya están, de igual forma por acá. A dos, ya está. ¿Sí? Nos faltan los puntos de conexión, ¿no? Donde acá, por acá, ya tiene y ya está. Vamos a guardar. Vamos a iniciar. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar por acá con nuestra señal.
Nuestra señal de marcha, en este caso, está activando a nuestro motor, ¿no? Se va a activar por un pequeño instante, que fue un segundo, M2. Después va a pasar a M3, se va a activar durante 3 segundos, y por último a M4, ¿no? Que dura igual poco tiempo. Y después hace el reinicio. Entonces, de manera sistemática, podemos expresarlo así. Sí, vamos a reducir esto. Esto es mejor. Y esto. Al final, toda esta secuencia, ¿sí? Vamos a reducirlo. Vamos a eliminar. En el cual simplemente vamos a poner acá. Secuencia cíclica. Vamos a poner acá. Etapa de control. Secuencia cíclica. Y acá se va a aplicar algo similar. Ahí voy a retirar esto, voy a acomodar por acá. Sí. Algo así. Señal de marcha. Vamos a acomodar. Una vez que se da la señal de marcha, perdón, ahí no es acá. Es acá la señal de marcha. Que nos hace que ingrese a la etapa de control, en donde está la secuencia cíclica. Y la señal de paro, vamos a poner por acá. Por acá. ¿Sí? Acá sería, pues, señal de paro. Vamos a poner por acá. Como pueden observar acá, que nos indica etapa de control. O sea, esa parte, ¿no? Toda esa parte. Y nos faltaría acá, pues, tener nuestra etapa de potencia, que finalmente van a ser lo que van a activar, pues, nuestros motores, bombas, calderas, resistencias, hornos, ¿sí? Toda la parte, etapa de potencia. Por contactores. ¿Y quién tiene el control sobre esa etapa de potencia? Pues simplemente la etapa de control, ¿no? Su mismo nombre lo indica. Entonces, de esta manera, podemos verlo de manera resumida,
el proceso de este control, ¿no? Alternado, secuencial de motores. Esta forma, ¿sí? Estamos de una manera sistemática, nos ayuda a entender y tener un mejor control de diferentes etapas de un proceso. Ahora, vamos a ver cómo está la hora. Ya, vamos a hacer otro ejemplo de acá. Por ejemplo, acá tenemos un proceso de cervecería, en el cual tenemos unos insumos, ¿no? Que van a requerir, como al inicio, nos planteamos, ¿no? ¿Qué se desea? Una vez que entendemos el problema y sacamos qué es lo que deseamos, pues viene la parte del proceso. Y después de la parte del proceso vienen las tareas que se tienen que realizar para que se cumpla con el objetivo. ¿Sí? Tiene todo un proceso, ¿no? De fermentación, macerado, filtración, cocción, centrifugado, enfriamiento, en fin. ¿Sí? Entonces, ese proceso, que es complejo, extenso, si lo queremos trabajar a manera de circuitos, simplemente puros circuitos, pues no sería algo entendible. No podríamos entender qué está haciendo, o en qué proceso está, o cómo mejorar, o cómo supervisar este proceso. Es por esa razón que utilizamos una manera sistemática de observar ese proceso. Encapsulando, por ejemplo acá, la etapa de control en un simple bloque. ¿Qué está dentro de esa etapa de control que vimos? Pues está esto, ¿sí? Está esto. Y esto de acá, que es una manera sistemática, en estados, de ver una representación de estados, cómo sería físicamente, o mejor dicho, en esquema eléctrico, pues sería esto, ¿sí? Sería esto. Y finalmente, esto de acá se llega a interpretar de manera física, ¿no? Con los cables, con el tablero, las llaves, ¿sí? Con todos los otros elementos. Entonces, acá estamos viendo que hay unas capas de abstracción para el proceso. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Esto de las capas es muy interesante que ustedes entiendan y sepan aplicarlo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, porque si trabajamos, por ejemplo, todo, puros estos circuitos, todo, y queremos interpretar, hacer la lectura, ¿no? Y de todo el proceso en diagrama eléctrico, pues sería muy complicado y no podríamos optimizarlo o mejorar o simplemente supervisar, ¿no? El proceso. Sería algo muy engorroso, ¿sí? Por eso vamos a pasar a la aplicación. A ver, esta sería la aplicación. En la aplicación, por ejemplo, tenemos un proceso en el cual vamos a calentar un líquido y después de llenado el tanque, vamos a calentarlo, ¿no? Una temperatura determinada, ¿sí? Para eso, se ha definido una secuencia del proceso, ¿sí? Vamos a poner, ahí está. En la primera etapa, se va a consultar si se desea llenar el tanque, ¿sí? En la segunda etapa, se va a dar el llenado hasta el nivel deseado. En la tercera etapa, se va a realizar la consulta si se desea calentar el líquido. En la cuarta etapa, se va a calentar el líquido. En la quinta etapa, se va a consultar si se desea vaciar el producto. Y en la sexta etapa, simplemente es un indicador de que el proceso ha finalizado. Entonces, muy similar que este caso, vamos a copiarlo, voy a poner por acá. Voy a poner por acá. Este proceso, ¿sí?
finalmente que se va a llegar a implementar en una planta o en una parte de una planta, pues tenemos que realizar su representación sistemática, ¿sí? El cual va a tener una etapa de control, en este caso va a ser por medio de la interfaz en el LabVIEW, y una etapa de potencia que lo vamos a realizar en Cadecimu, ¿sí? Ahora voy a guardar esa parte. Y vamos a ver. Vamos a generar otro, ¿no? Acá sería etapa. De potencia. Aplicación. Punto cat. Voy a reducir esto para limpiar. Correcto. Ya está. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner la etapa de control en la view. La etapa de potencia la vamos a simular simplemente en Cadecimu. Entonces vamos a iniciar. Por acá le presento, ya se avanzó el proyecto, ya está. ¿Sí? Por acá. Sí. En LabVIEW se trabaja con dos paneles, ¿sí? Un panel frontal y un diagrama de bloques. En el panel frontal se ejecuta o se plasma todos los indicadores o controladores que van a servirnos, ¿no? Acá se realiza la interfaz. En este caso es una interfaz en 2D. ¿Sí? 2D. Y en la parte de diagrama de bloques se realiza toda la lógica de control para nuestra interfaz. LabVIEW es un software muy potente que nos permite realizar controles avanzados, como puede ser control por difuso, control PID y otros tipos de controles. ¿Sí? En este caso, a ver, voy a ampliar esta parte. Se diseñó esta parte, que va a ser el panel de la planta, donde tenemos una bombita de llenado, una bomba de vaciado, un tanque que se va a llenar de un líquido, que para el llenado, por ejemplo, del tanque, se tiene que activar la bomba va a surtir de un líquido y el tanque va a comenzar a llenarse. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el nivel de llenado. Vamos a poner unos 80, ¿sí? La temperatura que se desea obtener va a ser, a ver, unos 65. Ya está. ¿Sí? Este de acá va a representar la caldera, o sea, que se va a calentar el líquido. Y finalmente tenemos la bomba de vaciado, que si se da la opción a que se desea que se vacíe el contenido, el producto, pues se va a activar la bomba y va a extraer el producto. ¿Sí? Vamos a ejecutar primero la simulación para que puedan observar. Nos pregunta primero, ¿desea llenar el tanque? Vamos a darle que sí. Y comienza el proceso de llenado. Llegó al nivel deseado, nos pregunta, ¿desea calentar el líquido? Vamos a darle que sí. Y comienza a calentar. Ahora, en la parte inferior, acá tenemos una gráfica de la temperatura. Cómo la temperatura va aumentando según se va calentando. Llegó al punto establecido, que fue los 65, y nos pregunta, ¿desea vaciar el producto? Vamos a dar que sí. E inicia el proceso de vaciado.
Y nos indica finalmente que el proceso ha finalizado. ¿Sí? Esta secuencia secuencial, la redundancia, la hemos realizado por medio de una estructura llamada estructura sequence flag. ¿Sí? Que es como una tira de película, el cual se va a ejecutar una a continuación de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, acá se han dado los nombres, que en la primera se van a dar las condiciones iniciales. Por ejemplo, que el codo de salida o la caldera estén apagados. LabVIEW trabaja con varios tipos de variables. Variables booleanas, variables numéricas, variables del tipo string, por ejemplo. ¿Sí? Acá definimos el tanque, que el nivel inicial va a ser 0. Condiciones iniciales. En el estado 1, ¿qué tenemos? Pues acá se va a preguntar si se desea llenar el tanque o no. Si la respuesta es un sí, ingresa dentro de una estructura del tipo if. ¿Sí? Por ejemplo, acá estructura. Acá tenemos estructura. If. ¿Sí? If. Entonces, ¿qué se inicia? Pues el proceso de llenado, ¿no? Acá tenemos el proceso de llenado con una estructura for, ¿sí? Que da la sensación de que se está llenando. ¿Cómo es el proceso? Pues simplemente cada iteración que se ejecuta después de 70 milisegundos va a aumentar. Que aumenta en 1 el valor del tanque. ¿Sí? Inicia en 0, pasa una interacción y suma 1. Pasa otros 70 milisegundos y va a sumar 2. Y así continúa hasta que se cumpla la condición o llegue al nivel deseado, ¿no? A ver, vamos a poner por acá. Acá está, ¿no? Al nivel deseado, ¿sí? Que es 80. ¿Eso cómo se realiza? Pues simplemente con una comparación, ¿sí? Acá está. ¿Sí? Acá se pone el nivel deseado, que va a ser en este caso 80, y se compara. Se compara con esta entrada, que va a ser para el llenado, y lo que se llena, o sea, la cantidad que se va a llenar, también se va a utilizar ese valor para quitar, ¿no? Y dar la sensación de que se está extrayendo. Acá está, que es la parte del vaciado. ¿Sí? Ahora, las condiciones booleanas que se deben de dar para que dé la sensación de que la bomba está activa, pues acá tenemos, ¿no? Tenemos acá la bombita. A ver, voy a ampliar esto un poco. Para que puedan observar el nombre. Ahí está. Bomba 1 y nos dice tubo int. ¿Sí? Vamos a reducir esto. Voy a salir de acá. A ver. Ya está, ¿sí? Bomba 1, pues esta, ¿no? La bomba de llenado. Tubo in, ¿qué es? Pues este es el tubo que se conecta con el tanque y con la bomba 1. Entonces, al estar así, como pueden observar, da la sensación de que se activó la bomba y está bombeando el líquido para que se llene el tanque. ¿Sí? En el siguiente estado, ¿qué va a hacer? Pues nos van a preguntar si deseamos calentar el líquido. Otra vez, si la respuesta es verdadera, pues se cumple la condición de nuestro if y se comienza con el proceso de calentar. Al igual que en el caso anterior, utilizamos una estructura del tipo for para dar la sensación de que se está llenando. A su vez, esta señal de la temperatura vamos a graficar en nuestra interfaz de gráficas de onda. ¿Sí? Cada cuánto va a aumentar el valor en 1, por ejemplo, cada 200 milisegundos. Ahora, en nuestras condiciones booleanas, para que dé la sensación de que está en funcionamiento, tenemos acá nuestra caldera. ¿Sí? Nuestra caldera, que en las condiciones iniciales, ¿cómo estaba? Pues en falso. Estaba apagado.
Pero una vez que se inicia el proceso de calentado, pues nuestra variable booleana caldera va a estar en verdadero, para que dé la sensación de que está calentando el contenido. Una vez que ya llegó al límite, sale, ¿no?, de la secuencia for y continúa al otro estado, ¿sí? Que es donde pregunta si se desea vaciar el producto. Inmediatamente, cuando pasa al otro estado, ¿qué tiene que hacer? Pues las variables booleanas que se han activado en el caso anterior tienen que estar apagadas, ¿no? Por ejemplo, acá caldera se tiene que pasar, a ver, acá estamos, a falso. Acá creo que lo puse, que lo cambié, ya está, a falso, ¿sí? Para que evidentemente da la sensación de que ha acabado el proceso, se apagó la caldera e inicia el otro proceso que puede ser de vaciado. De igual forma, en el proceso de vaciado tenemos unas variables booleanas, que va a ser, pues esto, a ver, voy a correr esto un poco, acá, nuestra bomba número 2, que va a ser para el vaciado, y esos dos tubos que nos van a indicar que el líquido está vaciando. Nos va a dar la sensación, ¿sí? Una vez finalizado el proceso, pues está nuestro indicador, ¿no? Que nos va a decir proceso finalizado. ¿Y qué tiene que darse? Pues las variables booleanas anteriormente activadas tendrían que cancelarse. Por eso el tubo de salida, que es esto, y el otro codo de salida, lo pone a falso. Y la bombita que estaba activa acá, pues también lo pone en falso. Sí, vamos a ejecutar el proceso otra vez, pero vamos a dar en no en algunas preguntas. ¿Desea llenar el tanque? Vamos a darle que sí. ¿Desea calentar el líquido? Vamos a darle en no, en cancelar. Y una pregunta, ¿desea vaciar el producto? Vamos a dar que sí. ¿Sí? Como podemos observar, pues la temperatura no ha llegado a la temperatura deseada, porque hemos cancelado esa parte, ¿no? Hemos dicho que no. Y el proceso ha finalizado. Entonces, vamos a ver la presentación, donde de acá partimos para el diseño de nuestra interfaz y tener el control, ¿sí? A ver, ya está. Acá. Primero vamos a ver qué vamos a necesitar para realizar nuestra interfaz. Los elementos principales, ¿qué serían? Pues el tanque, el termómetro, las bombas, ¿sí? En este caso, un graficador de la temperatura. Después vemos de que el nivel deseado que vamos a utilizar se va a utilizar en dos estados. En el estado 1, que va a ser para el llenado, y en el estado 3, que va a ser para el vaciado del tanque. Entonces, vamos a iniciar. Más o menos hicimos el cálculo. A ver acá, vamos a poner. Y creamos 5 frames. Estos 5 frames son, a ver, acá está. Voy a ampliar. Como en una lista de películas, ¿no? 1, 2, por acá tenemos el otro, 3, 4 y 5. ¿Sí? Creamos nuestras variables más importantes y comenzamos con la primera fase, que es el estado 0. El estado 0, como les comenté, se va a considerar las condiciones iniciales. Y pensamos, ¿qué condiciones iniciales debe tener nuestra interfaz? Por ejemplo, vemos que en esta parte podemos representar de que el líquido está acá en la bomba. Y si la bomba no está activa, pues no va a permitir el pase. Otra forma de representar esto, por ejemplo, puede ser agregando una válvula que nos indique de que el líquido va a llegar a este pedazo del tubo y podemos activar o llenar con nuestra bomba. ¿Sí? Que también vemos de que el nivel del tanque debe estar vacío, ¿no? Debe estar en cero. ¿Qué más? De que la caldera debe estar desactivada. Y por último, pues la temperatura estaría en unas condiciones iniciales, en unas condiciones ambientales. ¿Cuánto le ponemos? Unos 20 grados centígrados. ¿Sí? Ahora vamos con el estado 1, que es el estado del llenado.
En el estado del llenado, vamos a preguntar si deseamos llenar el tanque, a ver, voy a leer esto, o no. Si es que se da esa respuesta verdadera, pues entra en la secuencia for, ¿no? En el bucle for. Y hace la representación de un llenado. ¿Sí? Si la opción es no, pues termina el estado y pasa al siguiente estado, que nos pregunta de frente, ¿desean calentar el líquido, sí o no? Si elegimos que sí, pues entra en el bucle for y calienta el contenido. A su vez, tiene que activar sus variables booleanas que va a dar la sensación de que se está calentando el producto. Una vez que finaliza este proceso, sale del estado 2 para pasar al estado 3. Pero si elegimos la opción que no, ¿qué hace? Pues termina el estado 2 y da paso al siguiente estado. Donde igual acá nos preguntan si deseamos vaciar el producto o no. Si decimos que sí, pues comienza la secuencia de vaciado. Ingresa en el bucle for, como les indicaba, da la sensación de un vaciado, simplemente disminuyendo el valor de nuestra variable del nivel del tanque. Y también se tienen que activar pues nuestras variables booleanas, ¿no? Para dar la sensación de que se está vaciando. Ahora, si elegimos la opción que no, pues simplemente termina el estado 3 y da paso al estado 4. Acá me olvidé cambiar. En el estado 4, ¿qué es lo que se va a dar? Pues primero, poner en falso nuestras variables booleanas del estado anterior y dar el mensaje de que el proceso ha sido finalizado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otra prueba en el cual vamos a dar a los mensajes, vamos a decirle que no. Desea llenar el tanque, vamos a darle cancelar, pasa al siguiente estado, no hay ninguna interacción en el tanque. Desea calentar el líquido, vamos a darle que no. Y pues continúa con la temperatura. Desea vaciar el producto, vamos a darle en cancelar. Y nos indica que el proceso ha finalizado. ¿Sí? Con esto otra vez verificamos que la secuencia se cumple, ¿no? La secuencia descrita. Entonces, ahora vamos a ver por acá primero. ¿Cómo sería el control por una interfaz? ¿Sí? En una interfaz, en este caso estamos trabajando con LabVIEW, que se va a trabajar en la computadora, para que tenga una representación física, se utiliza una tarjeta de adquisición de datos. Esta tarjeta de adquisición de datos va a mandar señales a los sensores, pulsadores, cualquier señal de entrada, y también, vamos a poner por acá, va a dar la salida. ¿Sí? Vamos a poner acá, salida. Señal, vamos a poner señal para la etapa de potencia. Sí, ya estamos por acabar. A ver. Esta señal de la etapa de potencia va a mandar acá. Vamos a ampliar por 2 y acá también por 2. Listo. Entonces, ¿se recuerdan en el caso anterior cuando trabajamos esto? De la etapa de control se conectaba directamente, ¿no? En este caso va a cambiar ese proceso. Vamos a copiar y por acá ponerlo. ¿Sí? Acá, ¿qué va a tener? Va a tener una etapa intermedia, que va a ser la tarjeta de adquisición de datos. Tarjeta de datos. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a poner así y quitar por acá. Va a recibir, vamos a poner acá, recibe
señales de control. Señales, vamos a poner señales de sensor. Vamos a poner sensor. Sensor, etc. Ampliamos. Vamos a poner acá, manda señal de salida para la etapa de potencia. ¿Sí? Nosotros vamos a ver la etapa de potencia, que es lo que nos llega a interesar. Vamos a poner por acá. Sí. Ahora, esta tarjeta de adquisición de datos, ¿sí? Puede variar bastante, vamos a poner por acá, o puede tener otra etapa intermedia, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, vamos a poner un controlador industrial, ¿sí? O no, un sistema, vamos a poner por acá, por ejemplo, una placa de acoplamiento de señal, ¿no? Acoplamiento de señal. Señal para potencia. ¿Sí? Acá finalmente tenemos nuestra etapa de potencia. Acá tenemos de la energía para la activación de actuadores. ¿Sí? Recordar que tenemos una gran variedad de actuadores. Pueden ser eléctricos, como los motores, hidráulicos, como los pistones, neumáticos, en fin, etcétera. ¿Sí? Vamos a poner actuadores. Ya está. En este caso, va a ser por la etapa de control, tarjeta de adquisición de datos, que manda un controlador industrial o una placa de acoplamiento de señal para potencia. Y finalmente llega la etapa de potencia. En la etapa de potencia, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver. Primero tenemos dos bombas, ¿sí? Vamos a extraer eso. Vamos acabando. ¿Qué más tenemos? Una caldera, ¿sí? De actuadores de potencia. Sensores, temperatura, sensores, otros sensores no vamos a trabajar. ¿Sí? Simplemente tenemos estos dos actuadores. Vamos a poner. A ver. Ya está. ¿Sí? Simplemente son tres actuadores. Entonces, eso lo vamos a llegar a simular en esta parte. Hacemos esto, y ahí. En la parte de potencia, ahora que tenemos espacio, vamos a acoplar unos relés de protección, ¿sí? Por acá.
bajar un poco más. Y vamos a insertar de protección. ¿Sí? ¿No? Y hacer la conexión. ¿Sí? Ya está. Entonces, este sería KM3. Vamos a poner KM3. La parte de protección que va a tener un F1, M2. En la parte de protección por acá vamos a poner un F2 y esta protección un F3. ¿Sí? Vamos a poner bomba 1. Por acá tenemos bomba 2. Por acá caldera. ¿Sí? Bomba 1 por acá. Y otra vez por acá bomba 2. ¿Sí? Ahora voy a insertar por acá la parte de mando que vamos a tener, ¿sí? Simplemente voy a poner como, a ver, como pulsadores simplemente, ¿sí? Pulsadores. Finalmente van a ser lo que va a salir o que va a llegar, ¿no? De la tarjeta de adquisición de datos que pasa a la placa de acoplamiento de señal, de potencia, y finalmente activa la parte de potencia, ¿no? Que vamos a hacer por contactores por acá. Ya está. ¿Qué sería? Pues un KM1. KM1. Por acá sería un KM2. Y finalmente un KM3. ¿Sí? Este de acá, pues es para la caldera. Vamos a poner por acá su nombre. Sería para la bomba 2. Y el primero sería para la bomba. Ahí está. ¿Sí? Voy a ampliar un poco. Vamos a hacer las conexiones. A ver, de la neutra. Por acá. Para la línea, vamos a insertar por acá. Acá vamos a poner simplemente B1 de bomba 1. Por acá B2 de bomba 2, ¿no? La bomba de vacío. Y por acá vamos a poner, a ver, así, de caldera. Ya está. Hacemos la simulación. Ya está. Entonces, cuando nuestro proceso, ¿sí? Desea llenar el tanque, vamos a ver que sí, se ejecuta esta parte en nuestra etapa de potencia que vamos a tener, nuestro circuito eléctrico, pues se va a ejecutar esto de acá, ¿sí? La bomba 1 va a ser activa. En la siguiente fase, cuando nos indica desea calentar el líquido, vamos a darle OK, comienza a calentarse el líquido, la caldera está activa,
Pues en nuestra etapa de potencia, vamos a ver por acá, se va a activar la caldera, ¿no? Que está por acá. ¿Sí? Entonces en nuestra etapa de potencia se va a activar nuestro contactor, que va a hacer que funcione nuestra caldera. Una vez que llega a las condiciones establecidas, vamos a poner por acá, ¿sí? Nos sale la otra advertencia, la otra señal, ¿no? Nuestro mensaje, que dice, señal, desea vaciar el producto, vamos a dar OK. Comienza a vaciar el producto. Y en nuestra etapa de potencia, que tenemos, pues que se activa la bomba número 2. Y comienza a vaciar el producto. ¿Sí? Bueno, ahí estamos ya finalizando. Simplemente sería acá, tomar captura de esta parte, ¿no? Vamos a salir de acá. Y finalizamos. Sí, acá está. ¿Sí? Finalizamos, ¿no? Entonces, en los circuitos industriales, como sabemos, dos circuitos de mando, dos tipos de circuitos, un circuito de mando, un circuito de fuerza, ¿sí? En este caso hemos visto una representación sistemática de una etapa de control por medio de LabVIEW, una tarjeta de adquisición de manera en diagrama de bloques, un controlador industrial o una placa de acoplamiento, lo que finalmente nos permite tener el control de la etapa de potencia, ¿sí? Bueno, eso sería todo por el taller. Muchas gracias. ¿Sí?